Bueno, Caraña, hemos estado pensando en transmitir la situación más reciente de la situación sin edición y en vivo, sin ningún retraso. Así que hoy tenemos noticias, aunque el frente no se ha movido en absoluto, esa es la situación en la que estamos. Además, hay algo que no está escrito aquí. Hay un buque insignia, ¿cómo decirlo? Es una institución de la Marina, por ejemplo, la Flota Nacional. Sí, es una institución de la Flota Nacional, un barco que lleva la bandera, y si este es derrotado, se considera una derrota en esa batalla naval. Bueno, así era antes. Había un buque insignia llamado Moscú. No les había contado antes que esto fue destruido. Creo que sucedió al principio, pero esta vez el segundo buque insignia fue destruida. Así que la flota del Mar Negro de Rusia ha sido derrotada dos veces. Bueno, si hablamos de eso, pues como pueden ver aquí, los principales bancos de Rusia, esto es 500.000 millones de yenes, pero ya los préstamos fraudulentos se han acumulado y otorgaron grandes préstamos a la industria militar. Y luego, lo misterioso es quién tomó el control de la gestión, quién fue. Hay historias así también. Bueno, hay muchos rumores y así es como está la situación. En la explicación del mapa del frente hay tres actualizaciones y una nueva información. En mi canal hablo sobre la economía mundial y el impacto en los precios de las acciones. También cubro las últimas novedades sobre la guerra en Ucrania y la guerra en Irán. Durante casi 4 años he estado usando mapas para informar rápidamente una vez al día sobre estos temas. Voy un paso adelante que ese instituto de investigación. Compilo las últimas novedades y noticias que ocurrieron hoy y las entrego el mismo día. En parte es así. Se traduce al inglés y al alemán y se publica en otro canal secreto, para que los inversores no tomen decisiones equivocadas. Aquí la información es verificable y profunda. Uso información pública tanto del lado de Ucrania como del lado de Rusia. Usando esa información nos acercamos a la situación más reciente, así que vamos de inmediato. Sobre la situación en Irán, hay dos grandes temas respecto a Irán. Bueno, eso lo veremos a continuación. Primero, tenemos dos diapositivas. Aquí hay información nueva, pero esta es del Instituto de Estudios de la Guerra, que proporciona información diaria. Y en los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra el centro financiero de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos ejercieron presión económica. Y hoy se dice que han detenido por completo todo el comercio con Irán. Esto es algo bastante importante para Irán, realmente es un gran asunto para Irán. Todas las transacciones, bueno, no diré que absolutamente todas, pero la gran mayoría de los pagos se realizaban en el centro financiero de los Emiratos Árabes Unidos, en el centro financiero de Dubái. Se utilizaba ese lugar para realizar los pagos, pero se ha informado que ya no se podrá usar esa vía de pago. Y bueno, este impacto es realmente enorme. Por lo tanto, ya no será posible realizar esas importaciones. Así es. De las importaciones de Irán, el 37% provenía de los Emiratos Árabes Unidos. Y en los últimos 5 años, la mayor parte de las importaciones han sido dominadas por los Emiratos Árabes Unidos. El 80% de las divisas extranjeras para las importaciones de Irán se pagaban a través de los Emiratos Árabes Unidos. Esto se realizaba fuera del bloqueo de la Marina estadounidense en el Golfo Pérsico, pero si esto se interrumpe, no hay duda de que la escasez de divisas extranjeras y el deterioro económico de Irán se agravarán aún más. Así está la situación. Si se pregunta si Irán va a rendirse, no es que vaya a rendirse, pero está en una posición intermedia. Sin embargo, la estrategia de Irán no ha cambiado. Su intención de controlar el estrecho de Hormuz no ha cambiado y en 2026 planean continuar la guerra. Además, están dispuestos a aceptar las pérdidas económicas y también van a fortalecer la presión militar. Se informa que continuarán con estas acciones como hasta ahora. Por otro lado, no es Irán, sino que los yacimientos petroleros de Irak están teniendo problemas ahora. Si no pasan por el estrecho de Hormuz, no pueden exportar por mar. No pueden exportar, pero como no hay de otra, Irak le está pidiendo a Irán el reconocimiento internacional del estrecho de Hormuz. Esto es para que sea reconocido internacionalmente. Le están pidiendo a Irán que le permita pasar por ahí. Eso es lo que están solicitando. Y el petróleo de Irak, bueno, Irán está tratando de permitir el paso seguro, pero también está intentando bloquearlo lo más posible para que todo pase por el estrecho de Hormuz y así establecer su control sobre el estrecho de Hormuz. Irán está presentando condiciones para permitir el paso y con esto busca establecer su dominio sobre el estrecho de Hormuz. 言いますけども、イラクはイラクで、それはそれとして別の迂回ルートも開発をしています。これ以前お伝えしたことがあるんですけども、例えばトルコを通ってとか、そういうふうに、あるいはサウジアラビアを通ってと、こういうことで迂回をして輸出をしようとしていますけども、イランはなるべくそれを阻止して、ホルムズ海峡から通させて、ホルムズ海峡の支配を確立しようと、このようなことを考え、Eso es lo que está pasando, pero ahora la cuestión es, ¿qué va a suceder después? Bueno, como en el futuro también tendrán que hacer trabajos secretos y otras cosas, realmente no se puede decir nada con certeza en este momento.
Y luego hay otra cosa más. Hace un momento, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la suspensión del comercio y el presidente Trump hace un momento habló sobre esto en Truth Social y declaró el inicio de una guerra económica contra Irán. Bueno, es como una declaración de guerra, y aunque está escribiendo varias cosas, según este gran artículo, dice que llevará a cabo una guerra de una escala sin precedentes. Dice que va a aislar a Irán y derrotarlo. Lo principal son esos aranceles, ¿verdad? Dicen que van a imponer aranceles altos, como de 500 o algo así, a quienes comercien con el petróleo de Irán, pero probablemente sea así. Según Reuters, van a aumentar la presión sobre Irán. Lo más probable es que apunten al petróleo chino y a las refinerías chinas. Y también dicen que van a imponer sanciones a los bancos. Por otro lado, estas medidas, bueno, se señala que esto podría provocar represalias por parte de China y este mes el presidente Trump visitará China. Creo que se habló de eso, pero bueno, esto es como una etapa previa, como una especie de preparación. Bueno, pero no cabe duda de que están diciendo esto. Ay, sí, entonces, bueno, les informaré sobre la situación en Ucrania. Pensé en decir cuánto está el precio actual del petróleo crudo, así que, por cierto, les informo que ahora está en $94, lo que significa que subió $2, ayer estaba en $91. Creo que les había dicho eso, pero ha subido $3 más así. Está la situación ahora. Y ahora les hablaré sobre la situación en Ucrania. Rusia ha avanzado en el sector financiero desde la invasión. 1日になりました。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1480名、7tanques, 3 vehículos blindados de combate, 56 cañones, 7 lanzacohetes múltiples y 10 robots terrestres. 軍が1672機、その他車両503両となっています。非常に兵士の損失が多いということではあります。En todo el frente se reportaron 189 combates. Pensé que tal vez disminuirían un poco la ofensiva hasta la movilización, pero resultó que fueron 1,480 personas. Y luego, se trata de la empresa Wildberries, pero ahora Ucrania está así. Como mencioné ayer, la forma más efectiva de hacer que Rusia se rinda es atacar las instalaciones de refinación de petróleo. Bueno, probablemente estén cambiando las prioridades para dar preferencia a las instalaciones de refinación de petróleo. Hoy, en cuanto a la empresa Wildberries, no hay nada en especial. No hay ningún movimiento al respecto en este momento. Así que, en medio de esta situación, entonces, en medio de esto, ¿qué fue lo que atacó Ucrania? Le pediré al señor Cajo que lea el mapa de la situación del frente. Adelante, por favor. Ahora les hablaré sobre la situación en cada región, centrándome en las zonas donde hubo cambios. Si ponen la pantalla en modo de pantalla completa, podrán seguir esos cambios junto con las fechas. Además, en esta parte, seguimos utilizando expresiones como Rusia y ejército rusiano, en referencia a varios acontecimientos en todo el mundo. Ahora les informaré sobre la situación en la región noreste, específicamente sobre los acontecimientos desde Sumy hasta la zona de Kharkiv. En estas áreas, Rugian, en la zona de Sumy 2 veces 2, en la zona de Kharkiv realizaron 8 ataques, pero el ejército ucraniano lo rechazó. No hubo cambios en la situación. En la zona de Kharkiv, 2 combates terrestres continúan durante la noche. Ahora les informo sobre la situación en el frente desde Kupiansk, en la región de Lugansk, hacia Sloviansk, en el noreste. En esa zona, Rufián. En la zona de Kupiansk hubo 0 ataques, en la zona de Borova-Liman hubo 11 ataques y en la zona de Slaviansk se realizaron 16 ataques. También fueron rechazados por el ejército ucraniano. No hubo información que afectara el mapa del frente. En Lyman, una batalla terrestre continúa desde la medianoche pasada. En la parte sureste, Konstantinovka, en la provincia de Donetsk, donde el ejército rusiano busca ocupar Pokrovsk, Oleksandrivka,
Les informaré sobre la situación en la zona de Furiapore. El clima alrededor de Kostiantynivka, que afecta la operación, es lluvioso con una temperatura máxima de 28 grados. La temperatura mínima es de 13 grados. El pronóstico del clima para hoy es soleado. En estas áreas, el ejército ruso realizó 21 ataques en la dirección de Kostiantynivka y en la dirección de Pokrovsk, 26 veces, o en la dirección de Oleksandrivka, 5 veces, y en la dirección de Furiapore realizaron 7 ataques. En la dirección de Pokrovsk. En esta dirección, las fuerzas rusas están lanzando una ofensiva en los suburbios del norte. El primero de ellos, en Novomykolaivka, que se encuentra a 8 kilómetros al suroeste de Dorshukivka, según imágenes con información de ubicación, hay información de que Rusia llevó a cabo una operación de infiltración y entró en el asentamiento. Esto es del lado ruso, donde están ondeando una bandera en el lugar del mapa y afirman haber ocupado la zona. Además, en el bosque a las afueras del asentamiento al oeste, 4 rusos avanzaban caminando por el camino. Al ver esto, la unidad del ejército ucraniano entró en pánico y se retiró. Después de eso fueron completamente aniquilados, según cuenta la historia, y están librando una guerra cognitiva. Es muy probable que estos sean videos falsos hechos con IA, pero incluso en ese caso a veces se confirma el avance más adelante, así que marqué el mapa de la situación. Segundo. En Udagne, que está a 12 kilómetros al oeste de Pokrovsk, se confirmó la presencia de rusos en varios lugares. El ejército ucraniano respondió con drones. Esto pertenece a la 55ª Brigada de Artillería del ejército ucraniano y muestra la base de lanzamiento de drones cerca del área en el mapa. Esta zona no había tenido cambios en la situación de combate desde diciembre del año pasado, pero en el mapa de la situación se actualizó mostrando que los rusos han ocupado toda esta instalación minera. La superficie es de 1 kilómetro cuadrado. Fuera hasta la zona de Frypole, no hubo cambios en el mapa de la situación, y todos los ataques rusos fueron repelidos por el ejército ucraniano. En la zona trasera. El incendio en la fábrica de robots militares en la capital de Estonia, Tallinn. En Moscú, la directora general de un banco con sede en Crimea, mientras iba en motocicleta, fue atropellada por una ambulancia y murió instantáneamente, según la información. Y el incendio en la fábrica química, Carborit de Orekovo-Suyevo, en Moscú. En varios distritos periféricos de la zona, hay reportes de incendios y explosiones. Incendio en la fábrica de explosivos, Nizhny Novgorod. Hay reportes de un ataque con drones en Ujatule. 2 instalaciones de drones en Belgorod. Una instalación en Donetsk, depósito de municiones y camiones. Les informé sobre los ataques a 3 instalaciones de drones en Zaporizhzhia y a una subestación en Crimea. Hoy también, dentro del territorio ruso y en otros lugares, se han reportado incidentes sospechosos. En Moscú se han impuesto restricciones a la venta de gasolina, y una segunda ola de problemas con el suministro de combustible ha golpeado la capital. En las fotos, se pueden ver largas filas de autos esperando para cargar gasolina en las estaciones de servicio, y el suministro de gasolina está limitado a 20 litros por persona. Debido a esto, en el sitio de Wildberries, las búsquedas de bidones para gasolina se han cuadruplicado, superando las 106.000, ya que los ciudadanos buscan desesperadamente formas de almacenar gasolina. Además, el aceite para automóviles también se está agotando y se han reportado interrupciones en el suministro y escasez de productos. Las expertas dicen que el precio también ha subido entre un 50 y un 100% en estos 2 meses. Al aceite para automóviles, aunque el aceite base se puede producir en el país, los aditivos se importan del extranjero, el deterioro del rendimiento de combustible, y explican que se produce un consumo de aceite. Además, en Moscú, se produjeron incendios en varias plantas de energía térmica en diferentes lugares. Entre ellos, un centro de datos ubicado en la central telefónica interurbana número 9 de Moscú sufrió una falla, lo que provocó la interrupción de la conexión a Internet en una amplia zona. En las imágenes se puede ver a personas caminando por las calles completamente oscuras de Moscú, así como edificios enteros sin electricidad y gente saliendo al exterior con incertidumbre para observar la situación. En el sitio de reportes de fallas del sector privado, se reportaron más de 1000 interrupciones de conexión en una sola hora. Y se dice que la mayoría de las quejas provienen de San Petersburgo. En segundo lugar,
En Moscú, así como en Kaliningrado, Saratov, Leningrado y otras áreas extensas, han ocurrido incidentes en los que un gran número de perros han muerto, lo que ha conmocionado a la ciudadanía. Según la información, después de que se les administró la vacuna contra la rabia para perros, a los pocos días, la condición de los perros empeoró rápidamente. Fiebre alta de 42 grados, debilidad, convulsiones, vómito con sangre, decoloración en el sitio de la inyección. Al presentar trastornos neurológicos, los perros terminaban muriendo. La farmacéutica afirma que hasta ahora no ha habido quejas de ese tipo y niega que exista una relación causal, pero las autoridades decidieron retirar la vacuna correspondiente. En tercer lugar, se produjo un incendio en la subestación de Cheboksar, y en las imágenes se puede ver cómo sale un denso humo negro del lugar. En las cercanías se encuentra la fábrica militar Bunel Progress, que anteriormente fue atacada, y se cree que pudo haber sido afectada de alguna manera. Por el momento, las autoridades no han hecho ningún comentario al respecto. En el norte de la ciudad de Ufa, que se encuentra a 1400 kilómetros del frente, ayer, durante la transmisión en vivo, les informé por primera vez que hubo un ataque en el centro petrolero donde se concentran 3 refinerías de petróleo. El equipo ABT-6 de la refinería Bashnev fue destruido. Esta instalación, por sí sola, tiene una capacidad de procesamiento de más de 6 millones de toneladas de petróleo al año, y el ABT-6 es el equipo principal de procesamiento inicial. En las imágenes se puede ver que entre las instalaciones protegidas por una red antidrones, se eleva humo negro desde una instalación importante. En la zona cercana en quinto lugar, cerca de los puertos de Novorossiysk y de Tuapse, según Bloomberg, al menos 5 barcos de transporte de granos fueron atacados. Los ataques fueron realizados por fuerzas desconocidas los días 17 y 18, y las autoridades están minimizando la gravedad de la situación. En el sexto lugar, en Kursk, el ejército de Ucrania atacó el puente de Subanoe con una bomba GBU-39. Hay información de que también atacaron vehículos de desminado en la ciudad de Suja. En las imágenes, se observa cómo un MiG-29 realiza un bombardeo. En el suelo, parece que hay algo como un vehículo. Puedo confirmar que está ardiendo con llamas y humo. Además, en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 3 almacenes de drones en Luhansk y Donetsk, un almacén de apoyo técnico para la guerra, un almacén de armas, puentes carreteros de Zaporilla, estaciones de retransmisión de drones en Crimea, informaron que atacaron una base de drones en Kherson. Mata, Donetskの空港近くのロシア軍の車両、ザポリージャの燃料輸送車への複数回の体系的攻撃、ベルジャンスクの燃料輸送車の炎上、ヘルソンでウーラガンタ連装ロケットシステムなどの破壊報告がありました。En la región de Zaporilla, en el sur. En la región de Kherson, en el sur. En estas zonas, Rusia lanzó 3 ataques, pero todos fueron repelidos por el ejército ucraniano, y no hubo cambios en el mapa de la situación bélica. Esto es todo por hoy. Aquí editamos el contenido para que también los niños buenos menores de 14 años puedan verlo. Los comentarios peligrosos que YouTube ha determinado que no son aptos para su publicación se publican en un lugar apropiado por tiempo limitado. Si te interesa, por favor, evita verlos durante las comidas. Además, los vídeos del estado de la guerra hasta septiembre de hace 2 años están en Nico Nico Douga. Y en Note, para que puedas entender rápidamente los cambios pasados, se publican 3 años de estado de la guerra en texto. La lista de reproducción, que permite reproducir en secuencia más de 290 temas de cierre, durante más de 15 horas, ha sido reproducida más de 100.000 veces. Úsalo para recordar el pasado, para viajes largos en auto o simplemente para pasar el tiempo. A continuación, les informaremos sobre las últimas noticias de la situación real. En cuanto a la ciudad de Los Ángeles solía ser un país prácticamente ahora ha perdido casi todo su significado. Hay muchos lugares así, debido a la evolución de los drones. En vez de prácticamente lugares, ahora la estrella se cada vez más jóvenes. Creo que esa es la situación igual. Sí, video. Bien, entonces ahora les informaré sobre la situación entre Ucrania y Rusia. En cuanto al frente, la ciudad de Udashin, que antes era una ciudad importante, era un lugar bastante importante tanto estratégica como tácticamente, pero ahora el significado táctico casi ha desaparecido. Hay muchos lugares así,
Pero con la evolución de los drones, esos lugares también, en lugar de ser defendidos tácticamente, más bien se sale de ellos y se intenta atacar con drones. Creo que esa es la situación actual. Bien, ahora les voy a contar 3 noticias sobre la situación entre Ucrania y Rusia. Primero, la primera noticia es que Rusia, que se dice que ganó movilización en septiembre, ya se está llevando a cabo una serie de movilización militar que se ha activado 5 veces más. Esta vez en lugares como Budia, Krasnodar, Archangelsk, la región de la conversación sobre el presidente de Ucrania. Por ejemplo, al salir una tienda de regreso de la reunión de la guerra cuando la policía lo tiene supuestamente para verificar su identidad, después se dan cuenta de que se están muchos casos que se desvían para estos contratos a la fuerza. Por eso los hombres ya pueden caminar tranquilos por la calle, pero tampoco pueden quedarse en casa porque incluso en las casas así encima pueden quedarse y ya no saben a dónde ir. Por ejemplo, en Novorosíisk se reporta el nombre de Nico Galerino。こうというこれ多分木を横にしたんだと思いますけども、そういうプロジェクトがありまして、そこが伝えているものになります。で、この森へ行こうプロジェクトというのは10日から18日にかけ、つまりこの1週間でですね、ペンザ・ウリヤノフスクに加え、esto ya lo había mencionado antes。そして新たに5地域から強制動員の相談が14件もあったというふうに公表をしましたと。で、これ相談があっただけなので、相談がないも、esto es solo la punta del iceberg。ということで、氷山はですね、相当大きな数あるだろうというふうに思われます。Y en esta ocasión、ウドムルとクラスノダール、アルハンゲリスク、ユダヤ自治州、それからブリヤートなどで男性がEsto sucedió sin ningún aviso previo。そしてウクライナの前線に送られるという事態が発生をしております。Y por ejemplo、店から出たところ、それから高校の同窓会から帰る途中、そして、身元確認などと称して警察に連行されたところで、契約書を出されて契約書に署名しろと、このように強制的に契約書に署名させられるという、事案が多々発生しているということで、男性はですね、おちおち外も歩けないと、そんな状況。Pero, aunque digas que está bien quedarse dentro de la casa, incluso entran a la casa, así que ni siquiera puedes estar dentro, ¿a dónde se supone que debemos ir? Así está la situación. ¿Tú, por ejemplo? Pero nos vemos obligados a elegir. ¡Hay un ejemplo como este! いうことで多分いけない薬物なんだろうと思いますけども、そのような、すごいマッチポンプ的な話があります。それからですね、アルハンゲリスクでは公共の場で飲酒をした。こういうことで逮捕されて気がついたら契約書に署名させられていましたと。だから酒を飲んでたんで多分、知らないうちに契約書に署名していたのではないかと。De esta manera se convierte en algo que podemos imaginar. Bueno, esto también fue por beber en un lugar público. No sé exactamente de qué delito se trata, pero de todos modos, lo que sea, le inventaron un delito. Esto también es algo que perfectamente puede pasar. Y luego, hubo una persona que, a pesar de haber sido exento del servicio militar por una enfermedad crónica, además de tener 62 años, es raro ver a un soldado de 62 años. Pienso que debe ser muy difícil, pero ese hombre fue repentinamente llevado un día. Y en ese momento, no tenía consigo el documento que confirmaba su exención del servicio militar en ese momento. No lo tenía y tampoco pudo ir a su casa a recogerlo. Y como no tenía los documentos necesarios, después de eso fue llevado directamente a Crimea. Esa fue la historia, una historia como de ser llevado sin poder hacer nada. Y entonces en Omsk, un oficial de policía firmó el contrato en su lugar. Con esto, se considera que ingresó al ejército ruso. Además, hay otra historia. Mientras realizaban exámenes médicos, alguien firmó por su cuenta un contrato para unirse al ejército ruso. Así lo dijeron, y parece que ya todo se vale. Y en este proyecto, en estos casos, por favor verifiquen rápidamente el paradero y asegúrense de comprobar los documentos firmados. Asegúrense de que se pueda identificar quién firmó. Y también registren las llamadas y el nombre del responsable, porque si la persona se traslada a otra región antes de que lo hagan, ya será demasiado tarde. Por eso, recomendamos pedir apoyo. Si al menos hacen la observación, puede que simplemente los ignoren, pero tal vez hasta los liberen. Se dice que también podría pasar algo así, que estas cosas pueden suceder. Pero se dice que es muy probable que en septiembre sean movilizados oficialmente. Así que eso es lo que se está evaluando.
Y luego el segundo punto, aunque creo que esto es una gran noticia, hubo una noticia aún más grande, así que esto no llegó a ser noticia. El buque insignia de la flota, como mencioné antes, es el barco que lleva la bandera y en el que está a bordo el comandante. Si hablamos del almirante, él está a bordo del barco más trasero y da instrucciones a cada barco. Es el lugar desde donde se dan este tipo de órdenes. Guay, bueno, este buque insignia fue atacado de nuevo. Aquí hay dos barcos, pero ambos, sí, ambos son fragatas, pero se dice que las dos fueron neutralizadas. También se puede ver el estado de los daños aquí y aquí también. Y además toda esta zona también fue dañada. Y de este lado, el radar de atrás, creo que si lo comparas lo entenderás bien. Y hablamos del mismo EQ, sería el mismo tipo de barco. Además, esta zona también fue dañada. Y también por aquí, aunque creo que no se puede ver, esta parte del puente está bastante dañada. Por eso, ambos ya no sirven. Eso es lo que se está informando. Ah, sí, creo que antes había un barco llamado Moskva, pero como el Moskva ya fue hundido, este sería el segundo barco. Y entonces hubo un ataque en Novorossiysk el 12 de agosto. で、ここでロシアの黒海艦隊の今の機関、アドミラル・マカロフ。Creo que esto probablemente fue en la parte superior y la fragata Almirante Essen sufrió daños graves, como se muestra en la foto. Y sobre qué fue lo que se destruyó, Nanoma-chan escribió todo al respecto. Desde el punto de vista del ejército ucraniano, esto del lanzamiento de misiles Kalibr, y hablando de lanzadores, serían los buques de lanzamiento vertical. Desde aquí los misiles se lanzan verticalmente y vuelan hacia Ucrania, pero se dice que esto es el principal objetivo de los ataques. Además, por cierto, por ejemplo, cerca de este puente de mando, y también cerca de este radar, y también cerca de la proa de este barco, aquí también, te informa que también atacaron aquí. Y los detalles menores, bueno, son como se muestran aquí. Esta es la fragata en cuestión. Se considera que ambos han perdido completamente su capacidad de combate. Y sobre las reparaciones, no sabemos si siquiera se pueden reparar, pero en caso de hacerlo se necesitaría más de un año, por lo que no podrán operar durante ese tiempo. Y por supuesto, también han perdido la capacidad de lanzar misiles Kalibr. Estos misiles Kalibr son los que han estado atacando a Ucrania, así que creo que con solo esto ya se puede entender la situación. Se puede ver que hay muchas cosas como redes cubriéndolos, además parece que hay algo como llantas por aquí. Se puede decir que los ataques a Ucrania se verán reducidos de esta manera. Y bueno, esta historia no termina aquí, porque a raíz de esto, この海軍のロシア海軍の機関誌というのがあるんですけども、うちのその雑誌みたいなやつだと思いますが、en esa publicación interna, 艦船の無人機対策を特集したと。Hay una historia como esta. Solo tengo la foto, pero esta foto es real. Creo que con solo esto ya se entiende. Pero además de eso, hay algo como llantas amontonadas por aquí. Bueno, algo así es. Aquí también hay un cañón naval, pero ese cañón naval está completamente cubierto con esa red. Así es la historia. Y además, bueno, esto es una ampliación, pero lo que están recomendando es esa estructura defensiva improvisada hecha con la red. Sin embargo, también está la cuestión de si con esto realmente se puede cumplir el propósito original del barco. Y además, las torretas también están cubiertas con la red. Así que las torretas, estas torretas son bastante grandes, pero también están completamente cubiertas desde arriba y desde los lados. Estas torretas ya no parecen ser útiles, o al menos eso es lo que se piensa. Y también se presentan ejemplos de cubrirlas con sacos de arena alrededor. Así que esto es lo que circula en esa publicación interna y se ve dentro de la marina. Todos empiezan a pensar que tal vez esta sea la mejor manera de hacerlo. Esto es. Lo que esto significa es que al parecer los cañones navales del ejército ruso no pueden hacer frente a los drones, o al menos eso es lo que se presume. Así que con las nuevas tecnologías, aunque no es que sean completamente inútiles, se ha confirmado que no pueden hacer frente a este tipo de cosas. Bien, entonces me gustaría pasar al tercer punto. El tercer punto es: por fin hemos llegado a esto. Existe un banco llamado Banco de Crédito de Moscú y anteriormente
Les comenté sobre esto hace más de medio año, creo. Les dije que parecía que algo andaba mal, pero después de esos 6 meses, la situación peligrosa se ha vuelto aún más grave. Así es como están las cosas. Hay un gran agujero en los activos y de hecho los incumplimientos de pago han aumentado 18 veces desde la última vez que les informé. De hecho, este banco ocupa el 10º lugar en la industria bancaria y ahora está en una crisis de gestión. Y para marzo, la tasa de morosidad de los créditos ha alcanzado el 20%. Y el monto total de incumplimiento de deuda en julio llegó a 277 mil millones de rublos, lo que equivale a 554 mil millones de yenes japoneses. Y los créditos morosos se multiplicaron por 11 en la segunda mitad del año pasado. Y en la primera mitad de este año aumentaron 1.7 veces más, así que en total se multiplicaron por 18. Creo que esa es la manera correcta de entenderlo. Además, sin embargo, se descubrió que alguien estaba rescatando en secreto y aunque se sabe que las acciones fueron transferidas, no se sabe quién las compró. Así que alguien, creo que fue algo así como que se transfirieron por 1 yen japonés, algo por el estilo. El 54.3% de las acciones cambiaron de titularidad a una persona desconocida. Y en el momento en que se supo eso, esta empresa cotizaba en la bolsa y al saberse que había aparecido un accionista estable, el precio de las acciones subió de manera especulativa. Este es el precio de las acciones de un día y el nombre de este banco está escrito aquí. En un solo día subió un 15%. Esa historia se ha estado difundiendo y por un tiempo se ha vuelto algo parecido a lo que pasó con ese Cajinix. Sí, ¿sobre quién fue el que rescató? Rusia, así es. Sí, legalmente en Japón también se considera que el accionista cambió. En el caso de una empresa que cotiza en bolsa, se puede saber quién tiene una gran participación, pero en el caso de Rusia, como no existe un informe de grandes tenencias, se dice que no se puede saber quién compró. Sí, así que básicamente se ha convertido en un objeto de especulación financiera, y eso es lo que este artículo describe extensamente. Con esa historia parece que los bancos rusos también están empezando a estar en peligro. Creo que les mencioné algo sobre esto ayer o anteayer, pero siguen saliendo más y más noticias al respecto. Y tengo una información más reciente. Para empezar, me gustaría explicarles usando un mapa, pero hay 2 nuevos ataques. Primero, creo que fue en un lugar a unos 1200 kilómetros de la frontera de Ucrania, 1200 kilómetros. Serán como 1300 kilómetros. Creo que es en Nizhnekamsk. Hubo un ataque en Nizhnekamsk. Este lugar es una ciudad con varios grandes centros de mantenimiento. Al igual que Ufa, es un lugar con grandes instalaciones de mantenimiento. Hubo un ataque en un lugar aquí. Más adelante se los mostraré en un video. Y además, en un lugar bastante alejado, en Tamán, que está en la entrada de Crimea desde Krasnodar, hay una terminal petrolera y también hubo un ataque aquí. Además de eso, aquí también hay una subestación eléctrica. Hay una subestación eléctrica que suministra energía a Crimea. Se dice que también fue atacada. Además, se informa que hubo un gran apagón en Crimea. Ahora que ya entienden el lugar, regreso al tema. Como nueva información, hubo un ataque en Nizhnekamsk, en Tartaristán. Aquí tengo un video, creo que dura unos 30 segundos, si pueden verlo. Aquí se puede ver un dron volando. Ahora es el momento en que impacta. Este es el tipo de video que había, por eso en varias partes de Crimea se están reportando sonidos de explosiones de forma continua. Y como mencioné hace un momento, hubo un ataque a las instalaciones petroleras de Tamán, así que ahora probablemente Ucrania está concentrando sus ataques en las instalaciones petroleras para atacar el petróleo, la gasolina o el diésel de Rusia. Se puede imaginar que están intentando agotar completamente esos recursos, así es como parece que están actuando. En unas 2 semanas podría surgir una situación diferente. En medio de todo esto, esto nos lleva al resumen de hoy. Como resumen de hoy, hay 2 caras de la moneda, así que volteé la hoja. Primero, dentro de Rusia, incluyendo Moscú, se informa sobre la preocupación por el suministro de gasolina y las restricciones en la venta.
Finalmente, incluso en Moscú, depende del lugar, pero incluso con 20 litros para un auto normal, aunque llenes el tanque, probablemente no se llene por completo. Y también se está acabando el aceite para autos, especialmente no solo el aceite para autos, sino también los aditivos, esos que reducen la fricción o disipan el calor, esos también. Se dice que no hay suficiente. En el llamado Centro de Refinación de Petróleo de Atableuia se reúnen 3 refinerías, pero una de ellas fue atacada nuevamente. Además, hubo despliegue de fuerzas de seguridad y movilización de tropas en 5 regiones. En la flota del Mar Negro, en Novorossiysk, 2 barcos oficiales fueron destruidos y también se destruyeron las instalaciones. Así que esto también es un daño considerable y de gran escala, pero no es así. Hoy hubo noticias aún más importantes que esto. Y luego, en cuanto al Banco de Crédito de Moscú, probablemente se trate de préstamos imprudentes. Esta es una empresa que ha prestado mucho dinero a empresas petroleras y a instalaciones petroleras. Se trata de bonos en mora y de incumplimiento de obligaciones. Ya están aumentando como una montaña y se decía que alguien los rescató. En cuanto al frente, no hubo noticias tan importantes, así que creo que eso sería todo. Sí, en medio de todo eso, había una canción que representaba la situación de hoy. Esta canción, de hecho, es de la década de 1970. En ese entonces, en la década de 1970, había un concurso musical importante organizado por un fabricante de instrumentos musicales muy conocido por todos. Y esa canción ganó el premio más alto en ese concurso. Y esta banda, que era amateur, aprovechó esta oportunidad para hacer su debut con una gran discográfica. Y se dice que es una canción famosa, conocida por su voz áspera y su interpretación apasionada. Esta canción combina perfectamente la atmósfera misteriosa y densa del blues rock de la era Showa con el tema que se le ha dado en esta ocasión. Es una canción en la que puedes ver claramente a alguien gritando con voz ronca. Y, bueno, la escena es la siguiente. Es una canción que comienza con la arrogancia de un dictador que bebe licor negro. Mientras bebe este líquido negro como la noche, se autodestruye. Es la tristeza de los poderosos, y tal vez incluso se haya contagiado de un virus. Así es, pero no puede liberarse de su dependencia del pasado. Es una canción que transmite fuertemente esa sensación de estar atrapado en un pantano. La guitarra blues y el órgano Hammond acompañan palabras tajantes tras las que queda un apego persistente. La fuerza del rock y la pasión de la canción popular se cruzan. Es una melodía muy compleja. Hoy, mientras decían que cortaban y desechaban a su antiguo socio, creo que se referían a Ucrania. Su propia tecnología se perdió y casi se quedaron sin combustible. En la ciudad no pueden dejar atrás el pasado. Es una canción que retrata el monólogo de un dictador superpuesto con la imagen de una mujer que ha sufrido un desamor. Entonces, escuchen, el título es Balada del licor negro.さら返せとは言わないわあんたが捨てたあの街も雨の高架下濡れた靴であたいは一人煙を吸うの冷めたグラスに嘘が浮かぶ帰れない夜にネオンが揺れる今さら返せとは言わないわ奪ったものは数えないだけどあんたの古い匂いがこの胸の奥でまだ暴れてる
たが残した折れた羽を指でなぞって笑ったわ。鉄の心臓この胸に抱いて、今度は自分で生きてやる。だけど窓の外長い夜、乾いた路地に油の匂い、強がる声を飲み干したら涙だけが喉を焼く。今さら返せとは言わないわ。なくした夜も責めはしない。だけどこの街の錆びた看板があんたの名前をまだ呼んでる。愛してるなんて言えるもんか。あたいの怒りは愛の残り火よ。北の空から鳴るサイレン、冷たい風が窓を叩く。昔の朝はもう帰らない。今さら昔に戻せとは言えないわ。あんたもあたいももう違うのよ。ガソリンの切れた夜の果てで消えかけネオン